La humanidad alguna vez reconoció el poder del mal en su forma personificada, con ángeles y demonios, pero luego, intencionadamente, olvidamos esa conexión. ¿Qué significado tiene este abandono del mundo invisible en nuestra comprensión del bien y el mal? Es una pregunta fundamental, Alice. El guía de Pathwork, en la conferencia 248, explica que durante siglos la gente sí tenía un sentido de lo invisible, de lo que llamamos sobrenatural. Esto abarcaba tanto las fuerzas de la luz como de la oscuridad y su manifestación en entidades como ángeles y demonios. Se creía que nuestro libre albedrío determinaba qué influencia prevalecía. Entonces, si se aceptaba esta dualidad, ¿por qué la desconexión? ¿Fue un accidente o hubo una razón más profunda para que la humanidad empezara a ignorar estas fuerzas invisibles? El guía sugiere que, al avanzar la historia, esta desconexión fue, irónicamente, una manifestación del mal en sí misma. Sin embargo, también creó un espacio crucial. Antes, era fácil culpar al diablo por nuestras fechorías. Al perder esa conexión, la humanidad se vio forzada a mirar hacia su interior, a explorar su ser para corregir los efectos del mal. Fue un periodo de aislamiento que nos obligó a la autorresponsabilidad. El guía también señala que lo que se ridiculizaba como superstición era en realidad una media verdad, aunque es cierto que culpar a fuerzas exteriores es un tipo de superstición. Eso es fascinante. ¿Quieres decir que lo que parecía una pérdida, un olvido de estas fuerzas, en realidad nos empujó hacia una madurez, una introspección necesaria? Pero si ya maduramos y nos hacemos responsables, ¿por qué el guía nos urge ahora a reevaluar la existencia del mal y su personificación? Exacto. Hemos llegado a un punto donde podemos unir esa dualidad. La humanidad ya maduró lo suficiente para combinar la responsabilidad personal con el reconocimiento de las fuerzas invisibles. Ya no se trata de culpar a fuerzas externas ni de ignorarlas por completo. Ahora podemos ver que somos un campo electromagnético, atrayendo lo que es proporcional a nuestro ser más íntimo. Para entender esto, el guía nos presenta tres principios del mal. Tres principios específicos. Me intriga cómo los desglosa. Hablemos del primero. El texto dice que es el más obvio para la humanidad, asociado con la destrucción y el sufrimiento. ¿Podrías explicarlo un poco más? El primer principio es la destrucción y la infligir sufrimiento a toda costa. El guía lo describe como una separación extrema, no solo de Dios, sino también de otros y de uno mismo. La ilusión del mal aquí es creer que el perpetrador no será afectado por el dolor que causa. Es la creencia de que el dolor ajeno no es, inevitablemente, también el dolor propio. La malignidad se complace en repartir destrucción y sufrimiento. Esa idea de separación me parece central. La negación de la interconexión. ¿Y el segundo principio, el materialismo? ¿Cómo encaja eso en una fuerza desaponderada arquitectura del mal, especialmente cuando pensamos en el progreso tecnológico que ha traído? El materialismo es el segundo principio, y no se limita a nuestra esfera terrestre. El guía lo describe como una existencia en esferas infernales, donde las aspectos entidades están convencidas de que solo la materia densamente condensada es la única realidad. Imagina una vida sin naturaleza, sin nada vivo, todo mecánico, sin sabor. No hay nacimiento ni muerte, pero no es la vida eterna celestial, sino una distorsión de la eternidad. Es la desesperanza de que ningún cambio sea posible. Esa imagen de una existencia mecánica y sin vida es realmente sombría, y el texto sugiere que aunque el primer principio fue más fuerte históricamente, este segundo principio del materialismo ha cobrado fuerza en los últimos 100 años. ¿Cómo impacta esto en nuestra sociedad actual? El guía señala que con la desaparición de las supersticiones también se perdió la conexión con los niveles subliminales de la realidad. Se rompió la línea vital con la realidad pulsante. La humanidad se enorgulleció de su avance tecnológico, pero esto llevó a una vida enajenada, no muy diferente de esa segunda esfera del mal. Sin embargo, paradójicamente, esta enajenación también llevó a las personas a buscar las causas de su suerte en su interior, dando origen al estudio científico de la psique, como la psicología. Es una dualidad que se presenta de nuevo. El mismo principio que nos desconecta también nos impulsa a la introspección. Entonces, ¿cuál es el tercer principio del mal, el menos conocido? El tercer principio es la confusión, la distorsión.
y las medias verdades. El guía dice que, aunque poco reconocido, es tan eficaz como los otros. 2. Consiste en usar la verdad donde no corresponde, de modo que se convierte sutilmente en una mentira, difícil de detectar porque se presenta con el disfraz de la verdad divina. La confusión resultante no es solo un arma del mal, sino un principio maligno en sí. La confusión como principio en sí. Eso es increíblemente insidioso. No es solo engañar, sino crear un estado mental donde la verdad misma es arma. Entonces, estos tres principios operan de forma independiente o interactúan entre sí. El guía enfatiza que siempre coexisten y se refuerzan mutuamente. Un ejemplo claro es cómo la confusión y la distorsión de la realidad crean un entumecimiento de la vivacidad cósmica. Este entumecimiento, a su vez, inevitablemente inflige dolor y sufrimiento, que es el primer principio. O cómo el nihilismo, esa negación del bien y el mal absolutos, es una expresión del tercer principio que lleva al materialismo, el segundo, y finalmente al primer principio de sufrimiento. Es una espiral descendente, y el texto también habla de la personificación de estos principios. Es un concepto que muchos encuentran difícil de aceptar hoy en día, incluso ridículo. ¿Por qué el guía insiste tanto en esta idea de personificación, de que el mal tiene entidades? El guía argumenta que negar la personificación es un grave error. Dice, cito, si la personificación de los principios y las fuerzas creativas no existiera, ¿cómo podrían ustedes existir como seres humanos? Un ser humano es simplemente una forma de personificación. Ustedes, nosotros, personificamos principios del bien y del mal. ¿Por qué sería primitivo creer que existen seres que manifiestan total bondad o total maldad? Negarlo, dice el guía, no es inteligente. Además, el contacto directo con Jesucristo es lo que abre el canal de comunicación entre Él y ustedes, y esto no debe ser pasado por alto. Tiene un punto. Si aceptamos nuestra propia personificación de principios, ¿por qué no otros? Pero, ¿cómo lidiamos con estas fuerzas? El texto sugiere que somos un campo electromagnético que atrae lo que es proporcional a nuestro ser más íntimo. ¿Significa esto que si estamos en un estado de confusión o negatividad, estamos atrayendo directamente a estas entidades del mal? Precisamente, el guía explica que el tipo de distorsión en las áreas no purificadas de nuestra alma se convierte en un campo de atracción inevitable para las poderosas fuerzas del mal. Nuestro ser inferior, con su ignorancia, miedo y falta de fe, crea defensas destructivas e intencionalidad negativa, y esto resuena con las voces de las entidades satánicas. Pero aquí radica la clave. Nuestra propia determinación de permanecer fieles a Dios y a la verdad puede neutralizar esas fuerzas. El esfuerzo de cuestionar y afirmar la determinación de seguir la verdad disminuye el poder de los espíritus de la mentira. Así que nuestra purificación interna es la medicina contra el mal. El texto también hace una distinción crucial. Satanás no considera a Dios como su adversario, sino a Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo el verdadero adversario? Es un punto vital. Satanás, como la personificación última de todo el mal, reconoce a Dios como creador y se inclina ante su voluntad y sus leyes. La voluntad de Dios permitió que el mal tuviera su esfera para que pudiera ser derrotado dentro de cada alma caída. Pero el guía afirma que el verdadero adversario de Satanás es Cristo. Él, al manifestar a Dios como hombre, demostró que era posible permanecer fiel a la verdad y no sucumbir a las tentaciones más fuertes del mal personificado. Su luz de verdad es insoportable para los espíritus satánicos. Es la encarnación del bien, de la resistencia inquebrantable a la tentación, lo que desafía a Satanás. Y esa luz crística, dices, llega primero a un alma en la oscuridad, a través del dolor. ¿Cómo entender esto? ¿Que la luz cause dolor? El guía dice que la luz de Cristo, que contiene toda la felicidad y realización, es dolorosa para las entidades demoníacas, y en nuestro microcosmos esto se refleja. Cuando hay una intención oculta en nuestra alma, una parte de nuestro ser inferior que se resiste a la exposición, somos incapaces de soportar esa luz. Reaccionamos con dolor a la felicidad, al amor, a la realización. Nos contraemos. Ese es el dolor de la luz en nuestras partes no purificadas, similar a cómo los espíritus oscuros sufren ante la luz de Cristo. Entonces, ese dolor no es un castigo, sino una indicación, una reacción de nuestras propias áreas oscuras a la verdad.
La luz nos muestra lo que necesita ser purificado. Es como una alarma interna. Entender esto es crucial para no enredarse en la batalla, como dice el guía. Precisamente, el guía nos anima a no ser instrumentos del príncipe de las tinieblas. Debemos usar nuestra buena voluntad para ver la verdad, tanto en los motivos ocultos de nuestro ser inferior como en la buena voluntad de nuestro ser superior. Abandonar la ley del menor esfuerzo y el placer negativo que nos mantiene en una trayectoria destructiva. La clave es simple: cuestionar. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Y quiero saber la verdad real? Si respondemos a esto con sinceridad, disiparemos las nubes de oscuridad. Es un llamado a la valentía intelectual y espiritual, a mirar de frente nuestra propia oscuridad y sus conexiones con estas fuerzas. La claridad disuelve la culpa y el dolor, tanto el nuestro como el que infligimos a otros. Es una poderosa hoja de ruta para la autotransformación. Y la claridad restablece nuestra conexión con la vida eterna. El guía concluye diciendo que, aunque una persona pueda ser asaltada por influencias malignas, no significa que sea intrínsecamente mala. A veces, cuanto más alto es nuestro nivel de desarrollo, más fuertes pueden ser las atracciones del mal hacia esas áreas no reconocidas y no purificadas de nuestro ser, precisamente porque necesitan ser integradas. Es un mensaje desafiante pero lleno de esperanza. Nos recuerda que la batalla entre la luz y la oscuridad no es solo una idea abstracta, sino una realidad profunda dentro de nosotros y en el universo. Es el camino, como dice el guía de Pathwork en la conferencia 1048, hacia el amor del Creador. Es un camino que requiere conciencia y una voluntad inquebrantable de buscar la verdad, incluso en los laberintos oscuros de nuestra propia alma. Si esta conversación te hizo pensar, compártela con alguien que también se atreva a explorar las profundidades de la realidad.